Primera de Corintios, capítulo número 12. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales, sabiendo que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todo es el mismo. Padre, te damos gracias. En esta noche queremos agradecerte, Señor, por el privilegio que nos das, Señor, de tomar esta palabra. Ahora te ruego, Padre Celestial, que seas tú hablando a través de mis labios, para que esta palabra lleve a cabo su propósito en cada vida y en cada corazón, oh Dios. Tanto mis hermanos presentes como nuestros hermanos que nos escuchan a través de este sonido, como también a nuestros hermanos que a través de la pantalla de su móvil están ahí para esperar una palabra tuya. Ahora te ruego, Padre Celestial, que seas tú trayendo esta palabra desde lo más infinito del cielo a través de mis labios. Porque ciertamente nada puedo hacer yo, Señor, si tú no estás conmigo. Por eso te ruego que extiendas tu mano y pongas tu palabra en mis labios y me uses como un canal de bendición, como un vaso útil en la palma de tus manos para transmitir tu mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre sea siempre toda la gloria. Gracias, Padre bendito, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Recomendaba tanto a la iglesia, amados hermanos, y les decía: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Por qué Pablo enseñaba tanto esto? Porque es tan importante para la iglesia el saber que hay dones espirituales, hermanos, dados por Dios. Porque cuando nosotros no éramos cristianos, dice la palabra que se nos llevaba tras los dioses mudos. Porque nosotros, amados hermanos, no había un conocimiento de la palabra de Dios, ni nos había alumbrado la luz del Evangelio. Pero ahora, amados hermanos, que la luz ha venido a nosotros, ahora el Señor nos explica su palabra a través de su Espíritu Santo. Dese cuenta que por qué hemos tomado esta palabra, porque el Señor ha puesto, amados hermanos, que la palabra de Dios tiene que darse a conocer. ¿Por qué, amados hermanos? Porque quizás usted en algunas ocasiones, oyendo a través de la radio cristiana, oyendo a través de la televisión, o ahora a través de las redes sociales, quizás ha escuchado mensajes que pueden trastornar su conocimiento espiritual y que pueden desviarle, amados hermanos, de la doctrina de Cristo. ¿Por qué venimos a hablar de esto, amados hermanos? Porque ¿qué dice la palabra en el versículo 4? ¿Qué dice ahí, amados hermanos? Dice: ahora bien, hay diversidad de dones espirituales. ¿Qué quiere decir diversidad, hermanos? Que son muchos dones espirituales. Diversidad quiere decir, amados hermanos, que Dios puede
dar dones a sus hijos a la iglesia y puede repartirlos dentro de la iglesia conforme a Él le place, y puede usar a sus hijos como Él quiere de una y de mil maneras. Por eso dice su palabra, hay diversidad de dones espirituales y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, que dice, es el mismo. Hay diversidad de ministerios. Usted ha visto que dentro del Evangelio de Jesucristo no solamente existe el pastorado, sino que están, amados hermanos, los evangelistas, que son los que se encargan de llevar el Evangelio por muchos lugares. Algunos predican a Cristo en las carreteras, en los parques, en los mercados, en los buses. Y algunos predican a Cristo en las campañas donde los invitan a predicar, porque son evangelistas. Y hay maestros que son los que enseñan la palabra de Dios con sabiduría, amados hermanos, los que enseñan y transmiten la palabra de Dios. Pero aquellos que Dios les ha dado ese don de ser maestros, van a enseñar la palabra de Dios, hermanos. Entonces, dentro de la iglesia hay un sinfín de ministerios. Usted ha escuchado que algunos dicen, es que mi ministerio es la alabanza, es que mi ministerio es ser músico, es que mi ministerio es la predicación, es que mi ministerio es trabajar con los niños, es que mi ministerio es trabajar con las damas, es que mi ministerio es trabajar con los jóvenes, con las señoritas, con los varones. Y así, hermanos, hay un sinfín de ministerios dentro de la iglesia. Ministerios que Dios da para que su pueblo, para que sus hijos trabajen en su obra. Pero dice la palabra, amados hermanos, y hay diversidad, el versículo 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. ¿Qué quiere decir? Que hay diversidad de operaciones, que Dios va a operar a través de su Espíritu Santo de muchas maneras, que Dios va a actuar a través de su Espíritu Santo, que Dios va a hacer las cosas a través de su Espíritu Santo de muchas maneras. Pero Dios sigue siendo el mismo. Él puede hacer las cosas como Él quiere. ¿Por qué hablamos de esto, amados hermanos? Porque usted ha escuchado que hay muchos predicadores, aún pastores, amados hermanos, que enseñan acerca del don de lenguas, que hoy en día, amados hermanos, algunos pastores y muchos que dicen ser cristianos evangélicos también critican el don de lenguas, lo han criticado, y muchos dicen, es que yo no entiendo por qué hablan esas lenguas extrañas, parece trabalenguas, dicen algunos. Algunos dicen que son disparates, porque cuando alguien no tiene el conocimiento del Espíritu de Dios, solamente habla sin saber las consecuencias que puede tener en su vida espiritual. Amados hermanos, muchas veces por no pedirle sabiduría al Señor y por no pedir el discernimiento de espíritu, por no pedirle al Señor los dones espirituales, es que mucho creyente carece de entendimiento. Por eso dice su palabra, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Pero por qué perece por falta de conocimiento? Porque no solamente no lee la palabra de Dios, sino que no le pide a Dios sabiduría para poder entender lo que su palabra nos quiere decir, hermanos. Algunos dicen, amados hermanos, que el don de lenguas ya no se mueve en este tiempo. Algunos dicen que lo que la iglesia actual habla en las lenguas, amados hermanos, no es lo que
hablaron, amados hermanos, que no está bien, que no está correcto. Así dicen muchos predicadores, evangelistas, aún maestros de la Biblia, dicen que no está bien. ¿Pero por qué, amados hermanos? Porque ellos solamente enseñan en su conocimiento humano, en su teología humana, pero no tienen el discernimiento, ni la sabiduría, ni la revelación del Espíritu Santo. Porque para poder entender las cosas de Dios, hay que pedirle a Dios que nos revele sus misterios, que nos revele el conocimiento y que nos dé sabiduría. Ahora, amados hermanos, es cierto que los apóstoles, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos, es cierto que sí hablaron en lenguas humanas. ¿Y cuáles son las lenguas humanas, amados hermanos? Usted sabe que las lenguas humanas son las diferentes lenguas que hay en el mundo. Usted sabe que en el mundo hay inglés, en el mundo hay francés, en el mundo hay portugués, y cuántos idiomas hay, árabe, y hay hebreo, y cuántos idiomas hay por todo el mundo. Solamente en Guatemala hay un sinfín de lenguas que se hablan diferente, amados hermanos, idiomas que hablan los indígenas, que son distintos al castellano. Es cierto que hay lenguas terrenales, pero el Señor también habló que hay lenguas espirituales. ¿Y dónde vamos a ver eso, amados hermanos? Primero quiero que veamos lo que estábamos leyendo en el versículo 6, para que entendamos que dice la palabra: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. ¿Qué quiere decir que hay diversidad de operaciones? Que Dios puede operar de una manera y puede operar de otra manera. Que Dios puede actuar de una forma y puede actuar de otra forma. Que Dios puede hablar de una forma y puede hablar de otra forma. Que Dios puede hacer las cosas como Él quiere, porque Él es Dios. Amados hermanos, es cierto que en el día de Pentecostés lo vamos a ver. No voy a perder el pasaje bíblico. Vamos a Hechos, capítulo número 2, porque vamos a regresar, amados hermanos, para ver también las lenguas angelicales. Acá vamos a ver de qué forma operó el Espíritu Santo en el día de Pentecostés. Hechos capítulo número 2. Esto es para que usted entienda que el Espíritu opera como Él quiere y Él hace las cosas como Él quiere, porque el Espíritu tiene propósitos. El Espíritu Santo tiene propósitos para el hombre y para la humanidad. Dice el capítulo 2 en adelante, el versículo 1 en adelante. Leamos, hermanos. Dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Por qué? Porque de esta forma estaba operando en este momento el Espíritu Santo. De esta manera era como el Espíritu Santo iba a operar a través de los apóstoles, pero había un propósito. Moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, o sea, en su propio idioma. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua, o sea, en nuestro idioma, en la que hemos nacido? Pardos, dense cuenta los idiomas que estaban hablando: pardos,
medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua, o les oímos hablar en nuestro idioma, las maravillas ¿de quién? De Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo estaba operando de esa manera? ¿Por qué? Para dar a conocer las maravillas de Dios. ¿Por qué? Porque en ese entonces el Evangelio no se había regado en el mundo, hermanos. El Evangelio no se había extendido. Entonces era el momento de expandir el Evangelio de Dios y de dar a conocer las buenas nuevas de salvación y de dar a conocer el mensaje de salvación de Jesucristo. Pero como los apóstoles, nadie había ido a una universidad a estudiar cursos de lenguaje, ¿verdad? Nadie. Ahí no existía el CIAP. Ahí no existía, más hermanos, como hoy en día las aplicaciones de interpretación de inglés, como hay en día en la actualidad. Allí no había nada, hermanos, que les pudiera a ellos enseñar los idiomas. Pero como al Espíritu Santo le interesaba que el Evangelio también se regara, y como dice su palabra que el Espíritu Santo opera de muchas maneras, acá estaba operando a través de los idiomas para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Entonces, es cierto, cuando alguien le diga a usted, las lenguas que hoy hablan en la iglesia, esas no son, porque los apóstoles dice la palabra que ellos hablaron idiomas. Sí, es cierto, sí hablaron idiomas. Así dice la palabra. Y dice la palabra cretenses, versículo 11, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Mire, la gente se burlaba de los apóstoles. Pero ¿cuál fue la forma de operar del Espíritu Santo en ese entonces? La forma de operar del Espíritu Santo fue que le hizo que los apóstoles hablaran las maravillas de Dios en diferente lengua humana, en diferentes lenguas, en diferentes idiomas humanos. Pero eso no quiere decir que las lenguas angelicales no tengan que existir ni tengan que ver, porque las lenguas angelicales sí existen con el respaldo a la palabra de Dios, hermanos, porque el Espíritu Santo dice que opera. Hay diversidad de operaciones, pero que el Espíritu es el mismo. Ahora regresamos, hermanos. Ya vimos que acá el Espíritu Santo sí operó usando a los apóstoles con lenguas humanas, dándoles idiomas terrenales para dar a conocer las maravillas de Dios. Pero la palabra de Dios nos habla de las lenguas angelicales, hermanos, y para ello regresamos a donde estábamos. Ahora vamos a 1 Corintios capítulo 13. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 13? Versículo 1. Lo tenemos, hermanos. Amén, dice la palabra. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, quiere decir que son del cielo, angelicales. Entonces está hablando de dos tipos de lenguas, las humanas y las angélicas, las angelicales. Las que hablaron los apóstoles por medio de la operación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo así operó para dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Eso no quiere decir que no existen las lenguas angelicales. Claro que existen. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Pero ¿dónde vamos
con más claridad las lenguas angelicales. Ahí mismo en el capítulo 14 de 1 de Corintios está la par. Acabamos de leer el capítulo 13, pero miramos el capítulo 14. ¿Qué dice el hablar en lenguas? Dice la palabra: seguid el amor y procurar los dones espirituales. Mire que Pablo vuelve a decirle a la iglesia: procure los dones espirituales. ¿Por qué, hermano? Porque si usted le piden a Dios dones espirituales, usted no va a ser confundido, usted no va a ser engañado, a usted nadie le va a meter el dedo en la boca, amados hermanos. Si usted tiene los dones espirituales, nadie lo va a confundir, porque el Espíritu Santo, que revela todas las cosas, se las va a dar a conocer a usted. Por eso Pablo recomendaba tanto que procuremos los dones espirituales. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Aquí está hablando de las lenguas angelicales, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende. Se da cuenta que las lenguas angelicales no son para hablar a los hombres, sino a Dios. Por eso nadie lo entiende. Y usted se queda pensando: pero ¿qué dirá el hermano o la hermana? ¿Qué estará diciendo? Es que eso no es para usted, eso es para Dios. El Espíritu Santo que mora en uno se comunica con Dios a través de uno mismo y habla y adora a Dios. Porque el Espíritu Santo nos usa a nosotros, hermanos, para adorar y alabar a Dios y comunicarse con Dios. Por eso nadie le entiende. La palabra de Dios nos habla claramente, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Se cuenta que acá las lenguas angelicales no son idiomas, sino que es una comunicación entre el Espíritu Santo y Dios. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Por qué dice que habla misterios? Porque cuando usted oye a alguien hablando en lenguas, usted se queda pensando qué estará diciendo. Es que no es para usted, hermano. Porque el que habla lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza, ahora aquí viene, amados hermanos, porque cuando Dios va a dar una profecía a su pueblo, una profecía a la iglesia, entonces siempre Dios va a manifestarse en lenguas. Pero el que profetiza habla a los hombres. ¿Para qué es la profecía, hermanos? Dice que es para edificación, exhortación y consolación. ¿Cómo se mueve el Espíritu Santo, hermanos? Se manifiesta como Él quiere, de muchas maneras, y Él hace como Él quiere con su iglesia. Entonces dice que el Espíritu Santo también opera a través de la profecía y habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Usted ha oído cuando la hermana, el hermano empieza a hablar en lenguas angelicales y luego el Señor le da la interpretación al siervo, a la sierva, y se le acerca y dice: hija mía, así dice el Señor, Él te va a sacar de esa angustia por la que estás atravesando. Dice el Señor, Él te va a sanar, hermanos, porque te está consolando. Pero también muchas veces te va a llamar la atención. El Señor hace las cosas perfectas. Y cuando el Señor actúa, hermanos, llega el siervo y la sierva empieza a hablar en lenguas, y el Señor es un Dios de orden. Que cuando hay algo desordenado, indica al siervo, a la sierva, que tiene que darte el mensaje al oído. Y dice:
siervo, hija mía, lo que estás haciendo no está bien. Así dice el Señor, arrepiéntete. Y si va a exhortar a la iglesia en público, ahí sí el Señor exhorta. ¿Cuántas veces les he llamado para que me busquen de mañana? No han querido, pues yo voy a actuar. Ay, hermanos, porque el Señor exhorta, llama la atención. Entonces la profecía, amados hermanos, es para edificación de la iglesia, exhortación y consolación. Dice el versículo 4, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Por qué, amados hermanos? Porque el Espíritu Santo lo está usando a él para comunicarse con Dios, para hablar con Dios. Y como esa llenura, esa comunicación está haciendo entre el Espíritu Santo y Dios, y lo está usando aquel varón, aquella mujer, entonces aquel hombre, aquella mujer sale regocijado, lleno del poder del cielo, lleno del poder de lo alto. Sale, amados hermanos, con un gozo, con una paz de la casa de Dios, porque él se ha edificado con esa llenura, el Espíritu Santo. Entonces el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Es que usted ha escuchado a muchos hermanos que muchas veces hablan en lenguas, pero es cuando el Espíritu está en comunicación directamente con Dios, o está alabando a Dios, o está en comunión con Dios, porque Dios sabe qué hace con su Espíritu Santo, o qué platican, o qué dicen ellos, entre de ellos. Eso el hombre no lo puede entender. Pero cuando Dios quiere transmitir un mensaje a la iglesia, entonces está hablando en lenguas angelicales el hermano y la hermana, y de pronto el Señor da la revelación para transmitir el mensaje que Él quiere a su pueblo, a sus hijos, o a tal hijo, a tal hija. Pero Él opera de muchas maneras. Entonces, amados hermanos, hay lenguas angelicales y lenguas humanas, como lo dice 1 Corintios capítulo 13. Si yo hablase en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Porque es importante tener amor entre nosotros, hermanos. Aunque sí hablemos lenguas angelicales o lenguas humanas, necesario es que haya amor en nosotros para con nuestro prójimo. Volviendo a 1 Corintios, donde iniciamos, hermanos, el capítulo 12, donde iniciamos, hermanos, el versículo 4. Repasemos, hermanos, y quiero que usted entienda que ahí nos está hablando de tres cosas el Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Aquí nos está hablando de los dones espirituales. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones. Era lo que hablábamos, hermanos, que el Espíritu Santo operó en el día de Pentecostés de otra manera, no como ahora operan en la actualidad. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. El versículo 7 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Pero a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otros el hacer milagros, y a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, y a otros diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿quién va a negar que el Espíritu Santo en la actualidad usa su iglesia para hablar en lenguas? Pues, ¿quién es el hombre para interferir y querer impedir la manifestación del Espíritu Santo? Si el Espíritu Santo dice que Él hace como Él quiere, a Él nadie lo va a mandar, hermanos.
Entonces el Espíritu Santo hace como Él quiere. Pero todas estas cosas las hace uno, el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea, el Espíritu Santo te da lo que Él cree que tú puedes, o como Él cree que te puede utilizar a ti. Ahora, hermanos, esta palabra es para que ustedes no lo confundan. Cuando le digan, es que el Espíritu Santo ahora, en la actualidad, ya no se mueve como antes, porque era el día de Pentecostés. Dicen, hermanos, la gente piensa que Dios ha cambiado, pero Dios no ha cambiado. Los que han cambiado son los seres humanos. Dios sigue siendo el mismo de ayer y de hoy y de todos los siglos por los siglos. Sigue siendo Dios y Él sigue actuando igual. Amén. Algunos hasta niegan los milagros en la actualidad, hermanos, y Dios sigue operando como Él quiere. ¿Quién es el hombre para impedirle a Dios actuar, hermanos? Nadie. Dios es Dios y seguirá siendo Dios. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado en esta hora, Dios mío. Bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia, Padre bendito. Te ruego, Padre celestial, que bendigas a nuestros hermanos que no pudieron venir. Ayúdales a buscarte, servirte, honrarte. Padre, bendice a mis hermanos, a mis hermanas, a cada uno por nombre. Te pido, Padre, que uses a tus hijos, que uses a la iglesia para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Gracias, Padre celestial. Amén, Señor, y amén.